Muy buenas noches, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom. Bienvenidos a su programa, la Masterclass de Medical Legal Center. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Yo les recuerdo que esta plática quedará grabada para todos ustedes, estará disponible en YouTube. Entran a YouTube de Clan Medical Legal Center y estará disponible. Acuérdense, todos los lunes una teoría del caso, el martes un podcast, el miércoles una masterclass y todos los días de lunes a jueves la voz del residente, el lunes de anestesiología, el martes de ginecobstetricia, miércoles cirugía general y el jueves ortopedia y traumatología. A partir de junio iniciaremos además con más especialidades que les haremos llegar oportunamente. Nuestros programas están disponibles para ustedes en redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram, tanto en el Medical Legal Center como en la voz del residente. Yo les recuerdo que todas las preguntas que nos hagan al terminar la sesión no la hagan solamente en el capítulo de preguntas y respuestas, no en el de chat, porque muchas veces no me percataré de esas preguntas. También, si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o privado pertenece a un colegio médico, no dude en contactarnos para una de las prácticas de Medical Legal Center. Solamente tienen que enviarnos un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. Yo quiero comentarles que hoy especialmente estoy contento, como ustedes ven, estoy transmitiendo por primera vez después de más de un año en mi propia oficina. El tema del podcast de esta semana es qué pasa terminando la pandemia. Hoy particularmente cuando venía aquí rumbo a la oficina me encontré al colegio que está a una cuadra completamente lleno de carros, ya regresaron, una fiesta enfrente. Vaya, la pandemia parece que no está. Entonces, bueno, es uno de los temas que trataremos en el podcast en dos series. También les recuerdo que inviten a más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Luis Omar Domínguez Palomera. Él es otorrinolaringólogo, egresado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Tiene la subespecialidad en cirugía oncológica de cabeza y cuello por el Instituto Jalisciense de Cancerología y un fellow en cirugía oncológica de cabeza y cuello por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Y él nos hablará de un gran tema, generalidades del cáncer bien diferenciado de tiroides. Doctor Omar, ahora usted es el invitado. Hace unas semanas usted me invitó a la sesión del Colegio de Otorrino. Ahora usted es el invitado. Bienvenido, muy buenas noches y gracias por aceptar. Hola, Lick. Sí, muchísimas gracias. Evidentemente, para mí es un honor que Medical Legal Center me haya invitado a dar esta masterclass el día de hoy. Y pues sí, se invierten los papeles. Hace una semana estaba usted con nosotros en el Colegio de Otorrino de Jalisco. Y pues ahora me toca a mí corresponder y dar, aunque sea una pequeña plática que espero sea muy dinámica, didáctica, concisa y demás acerca de un tema que, híjole, actualmente está mal denominarlo pandemia, pero vamos hacia allá porque el cáncer de tiroides es tremendo. Los números van aumentando exponencialmente y bueno, es bien importante que todos sepamos reconocerlo, saber abordarlo de forma general y principalmente qué hacer y qué no hacer cuando nos llega un paciente con una bola en el cuello antes de derivarlo con el especialista. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y entonces... Excelente. Bueno. Pues doctor Omar, lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Puede compartir pantalla cuando guste. Perfecto. Voy a compartir la pantalla, Lick. Deme ya 2 segundos, ahí voy para allá. Mire, ya se ve. Ya estamos. Muchas gracias. Sí. De lujo, ¿no? Gracias a ustedes. Voy a abrir la presentación, que ya la tengo aquí. Pues bueno, yo estoy presentando desde un iPad, entonces en el iPad yo no me puedo ver, hablar, solo veo mi pantalla. Entonces, si por algo se traba, me dejo de escuchar o demás, me mandan un WhatsApp, ahí me avisan, porque luego yo me pongo a hablar y ya no hay quien me detenga. Entonces, pues bueno, como ya bien dijeron, yo les voy a hablar el día de hoy de generalidades del cáncer de tiroides. Me voy a enfocar específicamente en el cáncer de tiroides bien diferenciado porque
Cáncer de tiroides, pues hay varias divisiones, hay varios tipos. Y bueno, evidentemente 40 a 45 minutos no alcanzan para hablar de todos los tipos de cáncer. Tal vez un poco del cáncer bien diferenciado, que es el papilar y el folicular, y es del que les hablaré, en el que me enfocaré. Estos son los temas a tratar. Vamos a dar una muy pequeña introducción, una muy pequeña plática o charla acerca de la epidemiología. Vamos a hablar de cómo se clasifica de manera muy general el cáncer de tiroides, los patrones de diseminación, que es importante conocerlos, hacia dónde se va, hacia dónde hace metástasis, hacia dónde no hace metástasis, qué forma de metástasis o qué secuencia lleva al hacer metástasis el cáncer bien diferenciado de tiroides. El abordaje diagnóstico, que es bien importante, ¿no? El abordaje diagnóstico que nos permite a nosotros saber qué hacerle al paciente, qué no hacerle, qué pedirle, qué no pedirle. Vamos a eliminar mitos como del gamagrama tiroideo que en la actualidad se sigue pidiendo cuando no debería de pedirse. Bueno, varias cosillas, ¿no? Hablaremos de factores pronóstico, un poco de tratamiento y un poco de cómo vigilamos a estos pacientes con cáncer bien diferenciado de tiroides. Entonces, bueno, como introducción, el cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más común. De las neoplasias endocrinas no hay ninguna que le gane al cáncer bien diferenciado de tiroides en cuanto a la prevalencia, en cuanto a la incidencia. Aquí en México no es la excepción. Evidentemente en el mundo la neoplasia endocrina más común es esta, independientemente en qué sitio estemos. Hago énfasis porque, por ejemplo, en la zona de Asia, Laos, Camboya, Indonesia, Tailandia, el cáncer bien diferenciado de tiroides ahí sí que es hasta cierto punto endémico. De hecho, se considera un factor de riesgo tener ascendencia asiática para presentar cáncer bien diferenciado de tiroides. Entonces ahí es muy común, pero por ejemplo, aquí en México, que no tenemos como que esta prevalencia por el cáncer de tiroides, sigue siendo la neoplasia endocrina más común. Entonces, pues bueno, es algo que tenemos que considerar, ¿no? Y de los factores de riesgo que existen, el más común por mucho y el que le gana a todos es la exposición a radiación, ¿no? El tener antecedente de radioterapia, sobre todo en la zona del cuello, evidentemente es la causa más común para presentar un cáncer de tiroides. Me refiero yo a radiación como, por ejemplo, la radiación que recibe una paciente con cáncer de mama, por ejemplo. Le radian la zona del pecho por cáncer de mama y años después puede presentar cáncer de tiroides. A ese tipo de radiación me refiero, es decir, a exposición pues verdaderamente importante a radioterapia, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que estuvieron expuestos a Chernobyl en el accidente de la planta de Chernobyl, ellos presentan todavía a la fecha más incidencia de cáncer bien diferenciado de tiroides. Y pues bueno, es algo que siempre hay que preguntarle al paciente cuando estamos pensando en que pudiera o no pudiera tener un cáncer de tiroides, ¿no? Epidemiológicamente hablando, les hablaré solo de México, ¿no? México no tenemos cifras muy actualizadas, las más nuevas son del 2012, que evidentemente no son tan nuevas. En el Globocan México, el 2% de las neoplasias malignas correspondiendo al cáncer bien diferenciado de tiroides, con una incidencia de 3.036 en 147,000 casos. El Cancer Today de México en el 2018 de una cifra más actualizada, del 6.4% de las neoplasias malignas, y lo que sí es que es la segunda neoplasia más común en mujeres y la cuarta en general. Esto es importante porque, así como les dije que el antecedente de radioterapia es un factor de riesgo y tener ascendencia asiática es otro factor de riesgo, pues ser mujer es otro factor de riesgo. Entonces, como ven, la segunda neoplasia más común en mujeres, pues es esta, ¿no? El cáncer bien diferenciado de tiroides. Entonces, hay que tenerlo presente definitivamente. Ahora, la clasificación muy general del cáncer de tiroides es el papilar, el folicular, que son los denominados bien diferenciados. Está por ahí el medular y el anaplásico, que son otras variantes mucho más raras, afortunadamente, porque son más agresivas. Y hay una variante especial que se llama carcinoma de células de Hurtle o carcinoma de células de Hurtle, que también es tremendamente raro y no hablaré de él, pero, por ejemplo, esta imagen que tienen aquí es la sección de una tiroidectomía de un cáncer anaplásico de tiroides. Y entonces, si se fijan, voy a señalar, esto de aquí es la pieza de la tiroides seccionada a la mitad, esto de aquí es la laringe, esta de aquí es la epiglotis, este es el ventrículo de Morgagni por arriba de la cuerda vocal verdadera, esta es la tráquea, por ejemplo, los primeros anillos traqueales. Y si se fijan, el cáncer de tiroides invade la tráquea, bueno, la laringe, en realidad la subglotis, y se mete. Entonces, esta paciente recibió una laringectomía más una tiroidectomía por un anaplásico de tiroides, que es algo que habitualmente para un bien diferenciado de tiroides no hacemos, ¿no? Pero los medulares y los anaplásicos, sobre todo, son así, son agresivos y nos llevan a hacer resecciones por radicales como este tipo, ¿no? Ahora, hablando específicamente del número de casos, el bien diferenciado, afortunadamente, es el 80% de ellos. Como les dije, es el papilar y el folicular.
Ahí en la gráfica ven los demás, el de células de Hurtle, el medular, el anaplástico, pero gran parte del pastel pues es el bien diferenciado, ¿no? Hablando ya de los patrones de diseminación, en realidad la mayoría de los tumores malignos de tiroides, insisto, el cáncer bien diferenciado, y perdón que haga la insistencia sobre el cáncer bien diferenciado porque es muy distinto hablar de medular y anaplástico, pero en el cáncer bien diferenciado de tiroides, casi siempre está confinado a la glándula, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, a mayor edad hay mayor riesgo de diseminación. La edad es un factor muy importante, lo veremos a continuación, pero la realidad es que a mayor edad el riesgo de diseminación fuera de la glándula es mayor. Evidentemente hay otros factores que pueden hacer que se disemine o que haga metástasis, como por ejemplo la variante histológica, la multifocalidad, alteraciones genéticas y demás. Pero uno probablemente los factores más importantes sea la edad, ¿no? Lo veremos más adelante, como les digo. Ahora, la agresividad local también importa mucho en cuanto a los patrones de diseminación. Hay tumores bien diferenciados que se comportan de forma agresiva, dan invasión a la tráquea, dan invasión a la laringe, a la hipofaringe, al esófago, al nervio laringe recurrente, a los músculos, a la piel y demás. Y entonces, cuando un cáncer bien diferenciado muestra patrones de agresividad local desde un inicio, pues sabemos que los patrones de diseminación se comportarán de forma distinta y este paciente probablemente tenga ya metástasis de una u otra forma, ¿no? Ahora, la metástasis que más comúnmente se presenta en el cáncer bien diferenciado de tiroides es la metástasis regional. Con metástasis regional me refiero a los ganglios del cuello. Ahora, anatómicamente el cuello lo dividimos en 7 zonas, en 7 niveles. Hay 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, que es el nivel central, y 7, que es el mediastino anterosuperior. La mayoría de los pacientes con cáncer bien diferenciado de tiroides harán metástasis al nivel 6, al nivel central de manera inicial y posteriormente a los niveles laterales. De hecho, los estudios recientes, 2020-2021, hablan de que aproximadamente entre 50 y el 80% de los pacientes con cáncer de tiroides ya tienen micrometástasis al nivel central del cuello, no detectados por ningún método de imagen, es decir, pueden hacer eco, tomografía, PET, lo que se les ocurra, y no lo encuentran. Pero ya histológicamente hay evidencia de metástasis a los ganglios de nivel central hasta en el 80% de los pacientes con cáncer de tiroides diagnosticado de forma inicial. Entonces, es muy común que los pacientes hagan metástasis al cuello. Ahora, a distancia se va prácticamente al pulmón, al hueso, al cerebro y al hígado. Cuando ya tiene el paciente metástasis a distancia, esto sí indica un peor pronóstico en cuanto a la sobrevida y a la recurrencia. De forma regular, cuando el cáncer bien diferenciado de tiroides es bien tratado y bien vigilado, la tasa de mortalidad es tremendamente baja. Cuando ya hay metástasis a distancia, la tasa de mortalidad aumenta de manera significativa. Con la metástasis a los ganglios del cuello no es así. El paciente puede tener metástasis a los ganglios del cuello y aún así la sobrevida no está afectada. Sí la recurrencia, es decir, entre más metástasis tenga, pues más probabilidad de que el cáncer le regrese, pero no afecta directamente la sobrevida como tal. Esto es una cita de un doctor que trabaja en Ciudad de México, el doctor Granados, que es el jefe de cabeza y cuello del INCAN. Y él dice que el cáncer es producto de un desequilibrio entre los factores de crecimiento, los receptores de superficie celular, las vías de señalización intracelular y los factores de transcripción que desencadenan una proliferación desordenada, la destrucción de tejidos adyacentes y la diseminación a distancia. Es decir, pues hay un montón de cosas, ¿no? que originan que una célula mute y que se vuelva pues cancerígena, ¿no? Que se vuelva maligna y que por ende se vaya donde no se tiene que ir, destruya lo que no tiene que destruir, crezca como no debería de crecer y demás, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener siempre en mente cuando tratamos pacientes con cáncer. Ahora, el principal problema del cáncer bien diferenciado de tiroides es que se presenta casi siempre con un tumor en el cuello, ¿no? En la región anterior. A veces los pacientes me dicen, bueno, doctor, ¿y cómo me doy cuenta yo si tengo algo malo, ¿no? Ya operó a mi mamá y ahora yo cómo. Bueno, la principal manifestación clínica es el tumor cervical anterior, no es el aumento de volumen a expensas de un tumor en la región anterior del cuello, sobre todo en la parte baja, que es donde está la glándula tiroides, ¿no? Y aquí el problema es que tener un tumor en la tiroides o un nódulo tiroideo es tremendamente común. Muchísima gente tiene, lo vamos a ver ahorita. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es diferenciar qué paciente tiene un nódulo benigno, qué paciente tiene un nódulo maligno y a quién sí tenemos que operar y a quién no tenemos que hacerle nada más que vigilarlo, ¿no? Para eso, el abordaje diagnóstico es tremendamente importante. Y esta
diapositiva que les pongo aquí, se ve la portada pues de unas guías que son las guías de la Academia Americana de Tiroides. Están actualizadas al 2016, en realidad se publicaron en el 2015. No ha habido una guía nueva por parte de la Academia Americana de Tiroides hasta el día de hoy, 2021. Sí ha habido actualizaciones a lo largo de estos 6 años, pero una guía nueva como tal no hay. En el 2020 salió una de la Sociedad Americana de Cirugía Endocrina, en enero del año pasado. Es una guía larga, igual que esta de la Asociación Americana de Tiroides, son como 300 páginas. Y no quiero decir que es una copia, la del 2020 a esta del 2015, pero casi es una copia. Es decir, no ha cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces, yo hablaré del abordaje diagnóstico como la Academia, como la Asociación Americana de Tiroides dice que se debe de abordar un paciente con un nódulo tiroideo, porque al día de hoy es la forma más actualizada y más estudiada de cómo abordarlo, sin hacerle cosas de más y sin hacerle cosas de menos, ¿no? Es decir, ir conciso a lo que se le tiene que hacer al paciente. Entonces, lo primero es que si el paciente tiene un nódulo tiroideo, esto no es raro, como les decía, si se fijan, un paciente con hallazgo imagenológico de nódulo tiroideo, como le denominan ahí, un incidentaloma, no tiene nada, no se toca nada, y va a hacerse un eco, yo qué sé, de mama, y el radiólogo le dice, bueno, ya ando aquí por la mama, deja ver cómo está el cuello. Y tómala, nódulo tiroideo. O va con alguien de gine, por ejemplo, los gines lo hacen, igual eco de mama, eco de cervix, de útero y demás, y deja ver cómo está el cuello, y ¡pum!, nódulo tiroideo. No es raro, hasta 67% de los pacientes en la población general tendrán nódulo tiroideo. De hecho, la Asociación Americana de Tiroides dice que si tienes más de 40 años, tienes 50% de probabilidades de tener un nódulo tiroideo si te hacen un eco, y si tienes más de 70 años, tienes 100% de probabilidades de tener un nódulo tiroideo. Entonces, hacerse un eco y encontrarse un nódulo es bien común. Y lo malo es que de estos 67% de pacientes que pueden llegar a tener un nódulo de forma incidental, hasta el 15% pueden ser malignos. Pero si el 15% son malignos, quiere decir que el 85% pues no lo son. Y entonces no hay que sobretratar ese 85%, hay que concentrarnos en encontrar este 5 al 15%. Ahora, la otra cuestión es el paciente que sí se le toca un tumor, ¿no? Que va contigo y te dice, doctor, vengo porque tengo una bola en el cuello. De estos, 5 al 6% son mujeres, es más común la mujer, 0.5 a 1% en los hombres, por ejemplo. Y a final de cuentas, cuando tienen al paciente enfrente de ustedes en el consultorio, ya sea que venga por una bola en el cuello o venga porque se encontró un nódulo tiroideo en el ultrasonido, hay que hacer una anamnesis adecuada y una buena exploración física, ¿no? Con la exploración física me refiero a tocar el cuello como se debe de tocar, o sea, palpar el nódulo tiroideo, ver si está fijo a planos profundos, ver si se mueve con la deglución, y tocar todo el cuello para ver si por lo menos clínicamente se detecta algún ganglio que sea sospechoso de enfermedad, ¿no? Y algo que todo paciente tiene que tener antes de ir a cirugía de tiroides y con el abordaje del paciente con nódulo tiroideo es una laringoscopía, porque hay que ver si las cuerdas vocales se mueven, ¿no? Recordando que en la parte de atrás de la tiroides está el surco traqueoesofágico, donde viaja el nervio laringio recurrente. Tenemos un recurrente derecho, un recurrente izquierdo, que también se llaman nervios laringios inferiores, que mueven la laringe, mueven las cuerdas vocales. En realidad, los recurrentes inervan todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto uno que se llama cricotiroideo superior, que es inervado por la rama del laringio superior. Entonces, hay que hacer endoscopía a los pacientes, porque si el paciente llega con nosotros y tiene una endoscopía normal, pues bueno, las cuerdas se mueven bien y el laringio recurrente está bien, ¿no? Pero si el paciente tiene una parálisis cordal, por ejemplo, en este video del lado derecho que no se mueve, y tiene un tumor tiroideo del lado derecho, lo más probable es que ese tumor tiroideo derecho sea maligno, porque lo benigno no paraliza la cuerda vocal, solo lo maligno. Entonces, tener una anamnesis te ayuda, ¿no?, al abordaje diagnóstico del paciente. Ahora, lo más importante, aparte de la exploración física, que es tremendamente importante, es el eco de cuello y es el perfil tiroideo. Todo paciente que tiene un nódulo tiroideo tiene que tener un eco de cuello, fíjense bien, de cuello, no de tiroides, un eco de cuello bien hecho y un perfil tiroideo. El eco de cuello es al día de hoy, mayo del 2021, el mejor estudio para valorar el tumor tiroideo.
ganándole al que le pongan enfrente, ganándole a la tomografía, a la resonancia, al PET, al que quieran. No hay nada como el eco de cuello para valorar el nódulo tiroideo. Y el perfil tiroideo es bien importante por una cuestión en específico. Y voy a hablar de esta. Es bien común que nos encontremos pacientes con nódulo tiroideo en el ultrasonido y que se realicen un gamagrama, ¿no? De hecho, a mí me ha tocado ver reportes que dicen, paciente con nódulo tiroideo, se sugiere bioendocrinología y gamagrama tiroideo. La realidad es de que el gamagrama tiroideo, desde el 2015 la guía dice que no se usa, más que en un caso en específico que les diré ahorita, pero la realidad es que desde el 2002, más o menos, estoy hablándoles de casi 20 años, se ha notado que el gamagrama tiroideo para el abordaje del tumor tiroideo sospechoso de cáncer no tiene, ¿cómo decirlo? Pues no tiene que ver, no tiene cupo, ¿verdad? Antes se creía que un nódulo frío, es decir, que no captaba en el gamagrama, era más probable que fuera cáncer. Ahora sabemos que un nódulo frío tiene una probabilidad de cáncer tremendamente baja, del 16%, y un nódulo caliente del 18%. Entonces, no hay relación ni siquiera estadísticamente significativa, ni te ayuda a saber si es frío o no es frío para el abordaje del tumor. Ahora, hay una excepción, y la excepción es el paciente que le hacen un perfil tiroideo y tiene la TSH baja. Si tienen un paciente con un tumor de tiroides y ese paciente tiene la TSH baja, quiere decir que ese paciente está hipertiroideo. Y entonces a ese paciente hipertiroideo se le hace un gamagrama para ver si el nódulo es caliente o el nódulo es frío. ¿Por qué? Porque si el nódulo es caliente, quiere decir que ese nódulo está hiperfuncionante. Entonces probablemente el paciente esté hipertiroideo por la hiperfuncionalidad de ese nódulo. Entonces, lo más probable es que tú le des tratamiento para el hipertiroidismo y el nódulo o se quite o disminuya significativamente de tamaño. En cambio, si el paciente tiene un gamagrama con un nódulo frío y es hipertiroideo, ese nódulo frío hay que tratarlo como cualquier nódulo común y corriente. Y digo, hay que tratar el hipertiroidismo del paciente, ¿no? Pero el nódulo es aparte, el nódulo probablemente haya que estudiarlo de una u otra forma, ¿no? Entonces, acuérdense, independientemente del tamaño del nódulo, de cuántos tenga, de que si tiene, de que si no tiene, de que si, lo que quieran. La única indicación para un gamagrama es un paciente hipertiroideo con un nódulo tiroideo. Es decir, un paciente con bola en la tiroides con TSH baja. A ese se le hace gamagrama tiroideo. Y estadísticamente no lo van a ver muy seguido. La realidad es de que menos del 3% de los pacientes con nódulo tiroideo tienen TSH baja. Entonces, lo verán de forma rara, ¿no? Entonces, no hay que hacer tantos gamagramas tiroideos. Esa es la realidad. Ahora, esto se ve muy medio difícil, engomoso y demás, pero lo haré muy sencillo. Lo que hay que hacer es un ultrasonido de cuello, les repito. La insistencia en que sea ultrasonido de cuello es porque, acuérdense, hasta 80% de los pacientes pueden ya tener metástasis a los ganglios del cuello. Y la mejor forma de saber si el cuello tiene cáncer es con el eco. El eco le gana todos los estudios, acuérdense. Entonces, de nada sirve el eco de tiroides. Lo que nos sirve es el eco de cuello. O sea, la tiroides completa, todo el nivel central, todos los ganglios del nivel 6, prelaringios, retrolaringios, del surco traqueosofágico, y los ganglios de los niveles laterales desde el 1 hasta el 7, si es que se puede. Hay radiólogos bravos que por el hueco supraclavicular alcanzan a ver los ganglios del mediastino anterosuperior. Entonces, eso es lo que queremos. Y en realidad lo que queremos es que el radiólogo nos dé una escala de probabilidad de malignidad en ese nódulo tiroideo para saber si lo tenemos que biopsiar o no. Ahora, ojo, hay dos escalas que uno puede usar para saber si el paciente hay que llevarlo a biopsia o no hay que llevarlo a biopsia. La primera es esta que les muestro aquí, que da la Asociación Americana de Tiroides, y la segunda, que es esta, ¿no? La de la Asociación Americana de Tiroides. Ellos, por ejemplo, dividen los nódulos así. Los nódulos que son benignos, por ejemplo, 100% quísticos, únicos, no tienen nada dentro del nódulo tiroideo. El porcentaje de malignidad es menos del 1%. Entonces, estos nódulos siempre se vigilan independientemente del tamaño, a menos que sea tan grande que le dé molestias al paciente. Yo qué sé, no le gusta cómo se ve, le cuesta trabajo tragar, le cuesta trabajo respirar cuando se acuesta. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero acuérdense que estamos hablando de cáncer. Entonces, los benignos no se biopsían. Los de muy baja sospecha, ¿sí? Espongiformes, parcialmente quísticos, yo qué sé. Si miden más de 2 centímetros, van a biopsia. Si miden menos de 2 centímetros, se vigilan. Y luego, los que tienen baja sospecha, ¿no? Hiperecoicos sólidos, con márgenes regulares, parcialmente quísticos con un área sólida en el centro, como este de aquí. Si miden más de 1,5 centímetros, se biopsían. Si miden menos, se vigilan.
Y los que tienen un riesgo intermedio de sospecha, una alta sospecha de cáncer, como todos estos de aquí, mientras midan más de 1 centímetro, se biopsían. Si miden menos de 1 centímetro, puede ser el peor nódulo del mundo y se vigila. Claro que no lo tomen como un absoluto, ¿no? Hay sus variables, pero de forma general, si el nódulo mide menos de 1 centímetro, se vigila. Ahora, esa es la de la Asociación Americana de Tiroides. A mí me gusta más esta. Esta es la del Colegio Americano de Radiología, el ACR. El ACR, el Colegio Americano de Radiología, lo denomina TIRADS. El TIRADS es como el BIRADS, solo que el BIRADS es para la mama y el TIRADS es para la tiroides. Y el TIRADS está más fácil de utilizar, tal vez a mi punto de vista, aunque en realidad dice prácticamente lo mismo que la ATA, ¿no? El radiólogo toma en cuenta estas cosas que ven aquí arriba, la composición del nódulo, la ecogenicidad, la forma, el margen, el foco ecogénico, y si se fijan aquí vienen puntos, 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, yo qué sé, todo esto. Esto lo tiene que hacer el radiólogo, insisto, ¿no? Por ejemplo, yo, que soy cirujano oncólogo de cabeza y cuello, no lo hago, lo hace el radiólogo. Entonces, él le da puntos al nódulo. 0 puntos, TIRADS 1. 2 puntos, TIRADS 2. 3 puntos, TIRADS 3. 4 a 6, TIRADS 4. Y más de 7, TIRADS 5. Ahora, si es un TIRADS 1, el nódulo es benigno, no biopsia. Si es un TIRADS 2, el nódulo es no sospechoso, no biopsia. Si es un TIRADS 3, el nódulo es levemente sospechoso, biopsia si mide más de 2,5 centímetros. El TIRADS 4 es moderadamente sospechoso, biopsia si mide más de 1,5 centímetros. Y el TIRADS 5, es altamente sospechoso, biopsia si mide más de 1 centímetro. Insisto, el ACR, este es del 2019. Insisto, si miden menos de 1 centímetro, se vigilan, no biopsia. Eso de andar operando nódulos de 8 milímetros en la medicina moderna, sobre todo en la cirugía de cuello, no cabe, no hay cabida para eso, ¿no? Entonces, hay que etapificar muy bien el nódulo de su paciente para saber si lo biopsian o no. Lo importante de biopsiar, y yo se lo digo así a mis pacientes, es esto. El ultrasonido de cuello no te da el parámetro para operar un paciente o no operarlo. El ultrasonido de cuello te dice si tu paciente requiere biopsia o no. Y el resultado de la biopsia es lo que te dice si tu paciente requiere cirugía o no. Y así como el eco se da en el sistema de TIRADS, la BAF, la punción aspiración con aguja fina, que así es como se biopsia, el radiólogo localiza el nódulo, mete la aguja y saca células aisladas, que es una biopsia aspiración aguja fina del sitio de mayor sospecha, se hace un barrido, un frotis y se hace una citología como tal, ¿no? Y el patólogo te tiene que dar una categoría diagnóstica basada en un sistema que se llama sistema Bethesda, que es un sistema de patología con una tinción específico muy particular que se usa para un chorro de cosas como el Papa Nicolau, ¿no? Bethesda se llama Bethesda por la ciudad donde vivía el doctor que describió el sistema Bethesda. Entonces, son 6 resultados del sistema Bethesda. Bethesda 1, biopsia no diagnóstica o insatisfactoria, repetir la biopsia. Bethesda 2, benigno, vigilancia. Bethesda 3, atipia de significancia incierto o lesión folicular de significancia indeterminada, repetir biopsia, riesgo de cáncer hasta el 15%. Bethesda 4, neoplasia folicular o sospechosa, riesgo de cáncer hasta el 30%. Hemitiroidectomía o lobectomía. Bethesda 5, sospechoso de cáncer, riesgo de cáncer del 75%, hemitiroidectomía o tiroidectomía total, dependiendo. Y Bethesda 6, maligno. Ya vio las células malignas el patólogo. Riesgo de cáncer 99%. Tiroidectomía total o actualmente lobectomía bajo ciertas circunstancias. Entonces, para resumir, el abordaje diagnóstico está fácil, ¿no? Nódulo tiroideo, un buen eco de cuello. Dependiendo del TIRADS que tenga y de lo que mida el nódulo, biopsia o no biopsia. Si es no biopsia, es vigilancia. Si es biopsia, dependiendo del resultado basado en el sistema Bethesda, decidir si se vigila, se repite, se opera y qué tipo de cirugía se hace. Ahora, hay otras cosas que se pueden hacer. Si hay sospecha de invasión traqueal, hay que complementar con broncoscopía. Si hay disfagia, hay que hacer endoscopía alta para ver que no se meta el esófago. Si tienen un tumor muy grande, ahí sí, tomografía o resonancia para ver la extensión del tumor, pero no para el abordaje del nódulo, ¿saben? Insisto, el eco le gana todo. Ahora, la TAC y la resonancia pues sirve para esto. Gamagrama ya les dije solamente en el paciente hipertiroideo, porque el gamagrama, a lo mejor me preguntan el por qué no, bueno, ¿y qué tiene de malo que se haga un gamagrama? Hay una cosa que se llama transportador sodio-yodo o sin transportador sodio-yodo, que es la manera en la cual el yodo radioactivo, que se llama yodo 131, actúa
o bueno, dependiendo del yodo que usen, pero actúa en el gamagrama para que las células tiroideas capten el yodo radioactivo y entonces pinte, ¿no? En el gamagrama. Este sin transportador sodio-yodo se satura. Y cuando se satura, se puede saturar hasta por 6 meses, dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con un cáncer de tiroides agresivo, que le tienen que dar yodo radioactivo después de la cirugía, y le hicieron un gamagrama antes de la cirugía, a lo mejor el gamagrama saturó el sin transportador sodio-yodo y tal vez el yodo radioactivo no le sea tan efectivo después de la cirugía como pudo haberlo sido si no recibía el paciente un gamagrama antes. Entonces, por eso no se piden. O sea, no es nomás no pedirlo por no pedirlo, es no pedirlo porque en verdad puede afectar el manejo subsecuente y el pronóstico. Estudio de imagen, ya sea PA de tórax o tomografía de tórax en sospecha de metástasis, como por ejemplo este paciente, ¿no? Es un paciente que evidentemente tiene una carga tumoral tremenda. Aquí está la tomografía con una calcificación central y si se fijan el pulmón está lleno de metástasis. De hecho, este es el mediastino y el tumor calcificado que fue un papilar de tiroides se va, vean hasta dónde, ¿no? Y si se fijan tiene un montón de micrometástasis pulmonares. Aquí hay una, bueno, no son ni micrometástasis, no está polimetastásico al pulmón. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, acá hay otra, hay un montón, ¿no? Entonces es importante que lo sepan para eso. Los factores pronóstico depende del sexo. A las mujeres les da muy comúnmente, mucho más que a los hombres, pero a los hombres nos va mucho peor que a las mujeres, ¿no? Entonces, es raro que un hombre tenga cáncer de tiroides, pero cuando tiene el pronóstico es peor. La enfermedad ganglionar, como les dije, no afecta a la sobrevida, pero sí la recurrencia. La metástasis a distancia sí que afecta a la sobrevida. La enfermedad multifocal, afecta a la recurrencia. Esto quiere decir que tenga un nódulo de un lado, cáncer, y luego otro nódulo de otro lado, cáncer, y luego otro nódulo en otro lado, cáncer. Eso se llama multifocalidad. Piensen, por ejemplo, yo qué sé, en un cáncer de mama o de páncreas, ¿no? Tienen un tumor en el páncreas y ya, o tienen un tumor en la mama y ya. En la tiroides puede haber varios tumores que son independientes. Puede haber uno de 3 centímetros, puede haber uno de 2 centímetros, puede haber uno de 8 milímetros que acaba de surgir, por ejemplo. Entonces, eso se llama multifocalidad y habla de que el paciente genéticamente tiene algo que lo lleva a tener cáncer de tiroides. Entonces, la multifocalidad habla de un poco de más riesgo de que el cáncer recurra o regrese, ¿no? Y el grado histológico también es importante. Ahora, la edad, les decía, es uno de los factores más importantes, tan importantes que la AJCC, que es el American Joint Committee on Cancer, que es el que da el TNM, cambia el TNM para el paciente que tiene menos de 55 años y más de 55 años. Y eso surgió en el 2018 a partir de la 8ª edición. Antes del 2018, si tenías menos de 45 años, solo existía la etapa clínica 1 y 2 para el cáncer de tiroides. Después, cuando ya tienes menos de 55 años en la 8ª edición, igual solo existe etapa clínica 1 y 2, pero si tienes más de 55 años, ya hay etapa clínica 1, 2, 3, 4A y 4B, porque a los de más de 55 años les va peor que a los de menos de 55 años. Hay ciertas como tablas y logaritmos que nosotros utilizamos para saber si nuestro paciente tiene peor pronóstico o más probabilidad de que el cáncer le regrese o no. Este es el que yo uso más, el AMES. El AMES y la combinación de AMES, AGES y MACES, que también es muy bueno. Toma en cuenta todo esto, la edad del paciente, si hay o no metástasis, el tamaño, la etapa clínica inicial, el grado histológico, la extensión extratiroidea y si lo operaron de forma completa o no, para darle un puntaje y decir, bueno, este paciente tiene baja probabilidad de que le regrese el cáncer, moderada probabilidad de que le regrese o alta probabilidad de que le regrese. Y es importante conocer la probabilidad de que le regrese el cáncer a tu paciente porque eso depende cómo lo vas a vigilar después de operarlo. Como les digo, hay riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Y bueno, eso nos da formas distintas de tratarlo y vigilarlo. Por ejemplo, un riesgo bajo, incluso con cáncer de tiroides, a un riesgo bajo se le puede hacer lobectomía. En cambio, un riesgo intermedio y un riesgo alto, se le debe de hacer una tiroidectomía total. Un ejemplo para que les quede más claro es, si yo tengo enfrente de mí una mujer joven de 35 años, con un cáncer de tiroides del lado derecho, el cáncer le mide, yo qué sé, 2 centímetros, no se sale de la cápsula, está ahí adentro y los ganglios están normales, yo a ese paciente le propongo solo hemitiroidectomía derecha y con eso la controlas, ¿eh? En cambio, si enfrente de mí tengo al mismito paciente, 35 años, el mismito tumor, todo igual, pero en lugar de ser mujer es hombre, ¿qué creen? Tiroidectomía total solo por ser hombre. Entonces, es importante que conozcan el riesgo de recurrencia de su paciente, ¿no?
Como les digo, la edad es un factor muy importante. Esto es algo nuevo, los factores moleculares. Hay pacientes que tienen mutaciones del RET, del PAKT. Hay otro que se llama TERT, por ejemplo. Hay otro que se llama BRAF, pero BRAF con V, no con B de bueno, como el de la mama. Este es BRAF con V. Y digo, estos pacientes con estas alteraciones genéticas tienen más riesgo de recurrencia que otros, ¿no? Evidentemente el diagnóstico es oportuno para poder hacer esto, ¿no? Una cirugía conservadora, algo muy tranquilo, ¿no? A diferencia de esto, por ejemplo, ¿no? Una cirugía en la cual tienes que quitar un tumor enorme junto con piel, tienes que rotar el pectoral para que el paciente le puedas cubrir tú la piel, y entonces el paciente termina con una rotación de colgajo de pectoral mayor para cubrir el defecto que le dejó el tumor de tiroides, cuando pudiera ser algo como eso, ¿no? Y entonces, de ser algo como eso, termina siendo algo pues así. Entonces, el diagnóstico es importante. Ahora, el cuello casi siempre se tiene que operar si hay evidencia de cáncer en los ganglios. Oiga, doctor, usted dijo que el 80% tienen cáncer de tiroides en los ganglios al momento del diagnóstico. Entonces, ¿le quita los ganglios o le hace disección de cuello al 80% de sus pacientes? No. Acuérdense que el 80% tiene ya, o se cree que tienen ya evidencia, perdón, no evidencia, sino se cree que tienen ya micrometástasis ganglionares. Es decir, micrometástasis no identificadas con ningún método. El eco está normal, todo está normal, pero se cree que las tienen porque en los estudios retrospectivos se ha visto. El cuello solo se opera en el cáncer de tiroides cuando ya el ganglio está positivo. Se le hace un eco, se ve el ganglio sospechoso, se le toma una biopsia, una BAF al ganglio y se hace un barrido con tiroglobulina, y si sale positivo, ese paciente tiene cáncer en los ganglios. Ya metastásico identificable, y a él se le hace disección de cuello. Si solo el nivel central está tomado, solo el nivel central se quita, y si hay metástasis a cualquier nivel lateral, se quitan todas las cadenas, 2, 3, 4 y 5A y 5B. No, usualmente no operamos el nivel 7 ni el nivel 1 en el cáncer bien diferenciado de tiroides. Y esta es una pieza de una disección de cuello, ¿no? Donde tienen que ver por la carótida, la yugular, el externo, el nervio espinal, el plexo cervical, el frénico, es decir, hay que cuidar todos los nervios importantes, ¿no? Yodo radioactivo se les da a algunos pacientes después de la cirugía, después del diagnóstico de cáncer. Para recibir yodo radioactivo tienen que tener tiroidectomía total, no pueden tener tiroides. Entonces, por ende, aquellos pacientes con cáncer manejados con hemitiroidectomía son aquellos que no recibirán yodo. Y para no recibir yodo tienen que tener buen pronóstico desde un inicio, ¿no? Entonces, ustedes tienen que identificar muy bien a su paciente. Si se fijan, el cáncer bien diferenciado de tiroides termina siendo al día de hoy una enfermedad que es tremendamente compleja de abordar y tratar y vigilar, porque todo paciente es distinto dependiendo de un montón de cosas, desde la edad, el sexo y demás, ¿no? Entonces, si el nódulo es mayor a 4, probablemente recibirá yodo radioactivo. Si tiene permeación linfovascular también, extensión extracapsular también, ganglios positivos evidentemente, y metástasis a distancia pues ni se diga, ¿no? Para recibir yodo radioactivo los pacientes tienen que tener una TSH mayor a 35. Esto se logra de dos formas: dejando de tomar la levotiroxina por 6 semanas o inyectándose TSH recombinante. Si se inyecta TSH recombinante, el paciente no tiene que suspender la levotiroxina, no tiene que hacer una dieta especial, solo se le inyecta, son 2 dosis, una un día, otra el siguiente día, y al tercer día se recibe el yodo radioactivo. Si no quiere inyectarse Thyrogen o TSH recombinante, pues hay que suspender las 6 semanas y luego darle el yodo. Y la dosis varía, ¿no? De 30 a 100 milicuris para tumores localizados, sin metástasis ni demás. 150 milicuris es usualmente lo que se le da a aquel paciente que tiene metástasis ganglionares, y 200 para arriba a los que están metastásicos, pulmón, hueso y demás, ¿no? La vigilancia, lo más importante es la levotiroxina. A veces los pacientes me preguntan y me dicen, oiga, doctor, bueno, ya me operó, ya me dio yodo radioactivo y ya estoy libre de enfermedad, no estoy en recurrencia. ¿Qué puedo hacer, en remisión? ¿Qué puedo hacer yo para que no me regrese? Es que me han dicho que no tome leche, que no coma azúcar, que me tome 18 litros de jugo de sábila en ayuno, y no sé, un montón de cosas, ¿no? En realidad, yo les digo, el factor más importante para que el tumor no regrese o tenga el riesgo de que regrese más bajo es siempre tomarse bien su levotiroxina. La hormona estimulante de tiroides, la TSH, como su nombre lo dice, estimula la tiroides.
Doctor, pero el paciente ya no tiene tiroides porque se la quitaron. Sí, pero tiene o tuvo un cáncer bien diferenciado de tiroides y se llama bien diferenciado de tiroides porque responde a la hormona estimulante de tiroides, ¿no? Aparte de que produce tiroglobulina. Es casi como tener tiroides, pero sí, sin que produzca hormona tiroidea. Entonces, ¿quieres que no te regrese? No, que no se eleve la hormona estimulante de tiroides. ¿Cómo no se eleva la hormona estimulante de tiroides? Pues tomándote tu levotiroxina, ¿no? Hay que tomar pruebas de función tiroidea para ver que el paciente esté tomando la cantidad adecuada de levotiroxina. Tiroglobulina es el marcador en sangre que nos dice si el paciente está en control o no. Los anticuerpos antitiroglobulina son importantes y en ocasiones muy particulares hay que hacer rastreo y en ocasiones muy particulares hay que hacer PET con FDG 18, con fluorodesoxiglucosa 18. No en todos los casos, son casos muy particulares, ¿no? Esta tabla, no se las voy a explicar toda, pero me gusta porque esta tabla se publicó en un artículo bien interesante en el 2014, donde se ve que aquellos pacientes que tuvieron cáncer de tiroides y que el cáncer de tiroides les regresó, ya sabes que le regresó porque en un eco lo ves o porque la tiroglobulina se elevó y lo encontraste en un eco o porque le hiciste una biopsia de un tumor nuevo, yo qué sé, cualquier cosa. Incluso teniendo recurrencia, es decir, que el cáncer te regrese, hay algunos pacientes que son candidatos a vigilancia. Se llama wakeful watching o vigilancia activa. La traducción no es vigilancia activa, es como una vigilancia muy encima de ellos, viéndolos siempre, esperando que el tumor no progrese y no cause más cosas, ¿no? Es decir, de forma muy particular, ciertos pacientes con cáncer de tiroides tienen tan buen pronóstico que incluso cuando el cáncer les regresa, tú los puedes vigilar de forma activa, porque la cirugía puede conllevar más riesgos que solo pues vigilarlo, ¿no? Aunque tenga cáncer. Y esto está súper aceptado en el mundo desde el 2014 y es algo que si tú estás muy metido en cáncer de tiroides lo puedes llegar a hacer con tus pacientes si el paciente tiene suficiente confianza en ti como para decirle, oiga señora, pues sí, le regresó, pero mire, cumple con ciertos criterios que me permiten a mí decirle que ahí lo tiene, pero que hay que vigilarlo. ¿Cómo ve? Así no lo opero. Vamos poco a poco. Y si el paciente confía en ti, claro que lo hace, ¿no? Con esto termino. El cáncer bien diferenciado de tiroides puede llegar a ser una enfermedad crónica bajo circunstancias especiales, siempre y cuando se diagnostique a tiempo y se trate de la manera correcta. Pues por mi parte es todo. Ahí tienen mi Facebook, mi página de internet, cualquier cosa, estoy para servirles. Doctor Omar, me gustaría que dejara por esta ocasión sus datos por si alguien más quiere, por si alguien quiere tocarlos. Entonces, que la dejáramos la pantalla unos minutos más todavía. Órale, claro. A Sí, ver, sí, sí. doctor, hay varias preguntas. Primero, muchas Sí. felicitaciones de Facebook, aquí también. La doctora Gracias. Froilana, quien le envió un saludo, dice, ¿qué frecuencia en niños en México y cuántos ha operado? Ya, es una súper buena pregunta. Le voy a decir por qué, doctora. Si me pregunta frecuencia publicada, no sabría decirle, honestamente, no lo he leído y yo a lo que me dedico es al cáncer en el adulto, ¿no? Yo no tengo en realidad ningún adiestramiento pediátrico como tal. Tanto mi subespecialidad como el FEDO y todo lo demás es en adultos. He operado una niña de 8 años, la operé yo hace 4 años, no, 3 años. Porque el cirujano pediatra me pidió que por favor le ayudara, porque es un cirujano pediatra oncólogo, aparte un cirujano oncólogo pediatra, y él mismo me dijo, es que sabes que Omar, no hay muchos casos de cáncer de tiroides en niño, entonces pues yo operaré 4 al año. Yo por ejemplo, llego a operar, no sé, 4 al mes, ¿no? Entonces le dije, pues yo le ayudo, doctor, pero no puedo dar una cifra así exacta, no, y de cuántos he operado yo, 1, y ni siquiera tan metido como que yo la vigile, ni mucho menos, ¿no? Lo hace un endocrinólogo pediatra. Excelente. También felicita a Juliani Zapata, dice, felicidades por el doctor, excelente ponencia desde, no dice desde dónde estés, de Facebook también. El doctor Gabriel Arriola, Alberto Amador Mota, bueno, varias personas, Irnux Sonora desde Facebook también. Más preguntas en Zoom, dice Leticia Navarro. Bueno, pero Rosario Carrasco, ¿cuál es la vigilancia que se debe dar al paciente con Hemitiroidectomía. tiroidectomía con reporte histológico de adenoma de células de Hurtle de menos de 1 centímetro? Órale, es una buena pregunta. El adenoma de células de Hurtle, lo primero, doctor, es que tienes que estar bien seguro que sea un adenoma de células de Hurtle y no un carcinoma de células de Hurtle. Histológicamente,
más bien la única manera de saber si es un carcinoma de células de Hurtle o un adenoma depende del patólogo. Y la única diferencia que hay entre uno y otro es la invasión capsular. Si tiene invasión capsular, entonces es un carcinoma de células de Hurtle. Si no tiene invasión capsular, es un adenoma. Entonces, si estás bien segura que es un adenoma y tiene menos de 1 centímetro, yo la verdad le haría un eco al año por 2 años y al tercer año, si está normal, la daba de alta de la vigilancia del adenoma. La otra es que tienen que vigilar la función tiroidea si se quedó con hemitiroidectomía por un tiempo, ¿no? Que eso yo me apoyo mucho en un endocrino cuando los pacientes tienen diagnóstico de ser benignos. La realidad es que cuando mi paciente tiene cáncer de tiroides, sí les doy yo todo. Así me formaron, pues yo les doy la levo, yo les indico el yodo radioactivo, yo los vigilo, yo les muevo la levotiroxina, se las subo, se las bajo, todo, si tiene cáncer. Pero si no tiene cáncer, me apoyo. Muy bien, doctor Omar, los saludos, lo felicita María Isabel Pantoja, María Lina Torreblanca, el doctor Ochoa desde la Ciudad de México, un extraordinario amigo, oncólogo, expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía, pero sobre todo extraordinario amigo también, lo felicita, Guadalupe Sánchez, Raúl Daza, muchas felicitaciones. Hay más preguntas, una de Facebook dice, sí. Yo tenía tumores cuando me hicieron la biopsia, es del Facebook de Yo Soy Médico 17. Dice, yo tenía unos tumores cuando me hicieron la biopsia, salió carcinoma papilar de tiroides. Cuando me los extirpan con toda la tiroides, los llevan a patología y el resultado fue un tumor de Huntler y salió el resultado negativo, no era cáncer. Llevo 9 meses de la cirugía, el único problema es el calcio, aún no ha llegado a su nivel óptimo. No tuve ganglios inflamados. Ya. Sí, no, la realidad es de que si ustedes vieron la guía en la tabla que les puse el sistema Bethesda, cuando sale un Bethesda 6, que es cáncer de tiroides, el riesgo de cáncer es del 97 al 99%. Es decir, hay entre 1 y 3% de pacientes que sale cáncer de tiroides y en el reporte definitivo de patología no es. Entonces, desgraciadamente es algo que puede pasar, ¿no? Y nos pasa. O sea, haces una biopsia, cáncer, tiroidectomía total y resulta que no era. Entonces, ahí es donde surge esto de tratar de ser más conservadores en ciertos pacientes, ¿no? Y lo de la paratormona, lo del calcio, el calcio se debe a daño de las paratiroides, que hay que cuidarlas. La paratormona es una hormona que regula el calcio en la sangre, que tiene una vida media de 2 a 5 minutos. Y cuando el calcio baja después de una cirugía de tiroidectomía total, hay que darle tiempo hasta 1 año, en realidad. Si 1 año después no jala, lo más probable es que ya no vuelva a jalar. Reina Melgar desde Honduras, saludos. César Aggio dice, ¿qué frecuencia hay en tratamiento BOND-DP4? No escuché. Dice, ¿qué frecuencia hay en tratamiento BOND-DP4? Desconozco, ni idea. Okay, Perdón, no sé de qué sea. Leticia Navarro, excelente tema y sobre todo muy clara la ponencia. Felicitaciones desde la Ciudad de México. Yameli Ruiz, buenas noches, muchas felicidades. Mencionó que los nódulos menores a 1 centímetro se pueden tener en vigilancia, pero ¿qué hay de los microcarcinomas cuya definición es de que son neoplasias malignas menores a 1 centímetro? Es una buena pregunta. Hay el TNM, que viene de la JCC, denomina el microcarcinoma de tiroides como aquel tumor de menos de 1 centímetro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del AJCC y del TNM, claro que hay una clasificación llamada microcarcinoma para aquellos de menos de 1 centímetro que se diagnostican como un microcarcinoma después de operarlos. Ahora, yo cuando di la plática y les dije que los menos de 1 centímetro se vigilan, es porque el hecho de que exista una clasificación llamada microcarcinoma no quiere decir que tengas que operar un microcarcinoma, ¿no? Y la vigilancia en aquellos pacientes de menos de 1 centímetro se hace porque en el 2010 se publicó un estudio en Japón. Si mal no recuerdo, son como 1,296 pacientes, donde se dan cuenta los japoneses, que aquellos pacientes con tumores de menos de 1 centímetro fallecían por otras cosas que no tenían nada que ver con el cáncer de tiroides. De manera muy específica se daban cuenta de que tenían tumores de tiroides de menos de 1 centímetro en la autopsia. Y entonces ellos se fueron a retrospectiva y se dieron cuenta que podían bajar mucho las complicaciones de la cirugía en aquellos pacientes con tumores de menos de 1 centímetro con una vigilancia estrecha. Y la conclusión del estudio, lo que permitió que saliera esto en todas las guías internacionales, es que al vigilarlos de forma estrecha, mientras el paciente siguiera teniendo un nódulo menor de 1 centímetro,
no se le hacía nada. Y de repente cuando ya crecía y salía de 1 centímetro o se iba fuera de la tiroides o hacía una metástasis ganglionar, que existen microcarcinomas que hacen metástasis ganglionares, iban y los trataban de forma convencional y a futuro, te estoy hablando, no sé, 5 años, no había afectación en cuanto a la sobrevida de la recurrencia. Entonces, ojo, eso es importante. Claro que hay microcarcinomas, claro que están etapificados como menos de 1 centímetro, pero no quiere decir que los tengas que quitar todos, ¿no? Ahora depende mucho de muchas cosas, no es tan, lo que les decía, no es tan cuadrado, pero es algo que te puede guiar, ¿no? Ok, doctor Mano, vamos a ir rápido porque hay muchas preguntas y nos vamos a ir con todas. Laura Perdón, Mora, ¿tiene órale. alguna relación de presencia de nódulos en la generación de abuela materna, madre, en mi caso? Bueno, yo no les hablé, les dije los factores de riesgo, pero son 5 los principales, bien rápido. Radioterapia es el número 1. Antecedente heredofamiliar de cáncer de tiroides, entonces sí, claro, que es súper importante, es el 2. Consumo alto o bajo de yodo. Ser mujer y haber nacido en Asia, Laos, Camboya, Tailandia y todo eso. Son los 5. Armando Dávalo, la mejor medicina es la prevención y atención temprana. Muy buena charla. Si existen síntomas, abultamiento del cuello, ronquera, dificultad para pasar alimentos, sensación de cuerpo extraño. En primera instancia, ¿a qué especialista tengo que recurrir? Pues, ¿A quién me enviaría? O sea, un médico familiar, ¿a quién lo envía? Definitivo. No, bueno, yo iba a decir que si tienen eso fueran primero con un médico general, un médico familiar. No, es que aquí son puros médicos, o sea, no es abierto, es para médicos. Y él dice, bueno, aquí es Armando Dávalos, pero dice, sí. ¿a quién se lo tendría que mandar? ¿Al endocrinólogo, al otorrino, al cirujano general, al oncólogo? Sí, el cuete es ese, que la tiroides la opera el general, el otorrino, el tórax, el de onco, el de onco de cabeza y cuello. Yo no voy a decir que el mejor es el de onco de cabeza y cuello, ¿no? Pero cualquier especialista que esté muy metido en nódulo tiroideo y que sepa de esto que les hablé, llámese oncólogo o endocrino, otorrino o oncólogo de cabeza y cuello, es la mejor opción. José Ricardo Muñiz, razones por las que no se administran o no se aceptan que se aplique TSH antes de dar yodo 131. Razones por las que no se acepte. No creo que la única sería que el paciente tuviera alguna reacción o fuera alérgico al thyrogen, que es la TSH recombinante, que por lo menos yo tengo entendido que no hay algún reporte de caso, pero por ejemplo, si se pone un thyrogen y le va mal, pues no le pongas otra, ¿no? De ahí en fuera no hay contraindicación. Excelente. Alma Leticia Vázquez, ¿qué cuidados debe tener la paciente sometida a mastografía o algún otro tipo de rayos X? Vigilancia nada más con eco después de los 55 años, sobre todo si tiene antecedente heredofamiliar de cáncer de tiroides. Eco al año, y de cuello, bien hecho. Doctora Livia Sánchez, ¿la biopsia quién la hace? ¿Hay posibilidad de error por una biopsia mal hecha? Tengo una paciente que le dejaron ir y regresó con metástasis. Caray. Sí, hay riesgo con las biopsias. Claro que hay riesgo de que la biopsia esté mal hecha. Se llama Bethesda 1. Acuérdense que Bethesda 1 es biopsia mal tomada. Hay que repetirla. No hay que dejarlos ir si es un Bethesda 1. Y creo yo que el mejor para hacerlo es el radiólogo, porque él ve el nódulo y le pica. Rosario Carrasco, ¿qué tan frecuente es la lesión del nervio laringio en las cirugías de tiroides? Dice la Asociación Americana de Tiroides que en un cirujano experto que opera más de 35 tiroidectomías al año, el riesgo es del menos del 7%. En un cirujano intermedio, el riesgo es entre el 7 y el 12%. Y en un cirujano inexperto, que es el que opera menos de 7 tiroidectomías al año, el riesgo es mayor del 12-15%. Susana Novelo dice, ¿qué consecuencias legales puede haber cuando se operó por diagnóstico de cáncer y luego resulta que no era? Bueno, eso es para nosotros. No sé porque no soy abogado, pero te voy a decir desde el punto... Claro, y desde el punto de vista médico hay riesgo de falla en el Bethesda. O sea, y es lo que se tiene que hacer, ¿no? Muy bien. El doctor Pedro Fabián Lucas dice T3 con resultado 2.65, T4 total 6.64, T4 libre 0.96. Se indica levotiroxina y qué dosis. ¿Cuánto tiene TSH? Sería mi primer pregunta. Y la segunda es, si no tiene cáncer, no soy yo el indicado para eso, más bien el endocrinólogo. Excelente. Eloísa Esquivel Rodríguez, Eloísa Esquivel, decidí extirpar el nódulo y hasta entonces en el estudio de patología resultó positivo. Recibí 35 sesiones de radiación y después yodo radiactivo.
Si es un cáncer bien diferenciado de tiroides, la radioterapia, las 35 sesiones es de radioterapia externa, no están indicadas, esa es la realidad. Juan Olmos, le envió saludo al cirujano general de Coatzacoalcos y buen amigo, de Saludos, un doctor. paciente de 14 años que presentaba adenopatía cervical bilateral. La tiroides se palpaba normal, le efectúas biopsia de un ganglio y reportó abundantes células tiroideas y tiroglobulina. ¿Qué manejo se seguiría ahí? Tiroidectomía total más disección de cuello bilateral, del 2 al 5B bilateral más central bilateral. Es cáncer de tiroides y tiene tiroglobulina en la biopsia del ganglio. Pero completa la disección, ¿eh? Eloísa dice, en mi caso en todos los estudios sin la biopsia no se evidenció. Bueno, no sé. Es la que preguntó no sé, ese es más bien para usted, Lick. Muy bien. Bueno, felicita a Rosalisa Villalobos, muchas gracias. Muchas gracias, Salina Cruz, a usted, doctor, a María, a nosotros, muchas gracias. Kevin de Ferbelén, excelente ponencia. Mi nódulo mide 1.6 centímetros con un TIRAT 3 y mis hormonas tiroideas siempre se presentan dentro de la normalidad. Tomo levotiroxina y no me la suspendieron. Ahora veo el por qué. Agradezco mucho su plática. Qué bueno, Beatriz, bien tratada. Berta Ortiz, ¿qué tan común es el cáncer de cuello? Es una pregunta bien difícil porque cáncer de cuello lo voy a hacer muy rápido. Tiroides, paratiroides, parótida, submandibular, ganglios metastásicos, laringe, hipofaringe, base de lengua, paladar duro, blando, encía, piso de boca, trígono retromolar, nasofaringe. Uy, un chorro. La verdad es que depende de qué tipo y demás, ¿no? Para hablar de epidemiología. Hay un montón. Dice, ¿cuál es la incidencia en la población mexicana, género y edad de mayor afectación? Lo dije al inicio de la plática. Okay. Género de mayor afectación, mujer. Sí. Edad, de peor pronóstico, más de 55. 6% de la población. ¿Qué factores predisponen a un cáncer de tiroides? Igual, radiación, antecedentes de radioterapia, antecedentes familiares, dieta baja o alta en yodo, haber vivido en Laos, Camboya, Tailandia, Indonesia y todo lo demás, y ser mujer. Son los 5 Excelente. Bueno, saludos de Marte, el doctor Oropesa, Laura Mora, Rosario Carrasco, Luisa Esquivel, Susana Novelo. Dice, la patología de tiroides sin duda es compleja. Muchas gracias, Susana Novelo, Gabriel Fernández. Y bueno, muchísimas felicitaciones. Yo quiero agradecer al doctor Omar, como siempre, su disposición a aportar a la comunidad médica. Yo quiero señalar que todos nuestros invitados lo hacen de manera completamente altruista, con la única finalidad de aportar a la comunidad médica, y eso tiene un valor especial. Doctor Omar, por favor, su mensaje final. No, pues agradecer, Lick, como siempre, a Medical Legal Center. Es un placer trabajar con ustedes. Siempre este tipo de cosas no son nada fáciles de organizar y ustedes se toman un montón de tiempo y demás para que médicos, población en general y demás estén informados con temas, pues así, ¿no? De interés público y bueno, agradecer la invitación, la confianza que me dan a mí y pues nada, yo creo que nada más eso. Excelente. Yo quiero agradecer al doctor Omar y agradecer a todos ustedes que se conectaron. Quiero recordarles que esta plática quedó grabada y estará disponible para todos ustedes en YouTube. Entren a YouTube, teclean Medical Legal Center y están ordenadas todos los lunes los casos de teoría del caso. Un caso médico legal narrado de la mano del experto. El martes nuestro podcast, un comentario que haga un servidor de un tema de actualidad. Esta semana hablaremos del tema de cuándo se termina la pandemia o cuándo quitan la emergencia sanitaria. El miércoles una sesión, una masterclass como esta, la tendrán ya en un par de horas disponible en YouTube, y de lunes a jueves a las 8 de la noche, en La Voz del Residente, un programa de residentes para residentes. Además, quiero pedir, si usted es jefe de enseñanza en un hospital público o privado o es miembro de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarlo. Lo hacemos con mucho gusto, sin ningún costo, utilizando toda nuestra infraestructura y sesión cerrada para ustedes, para que puedan platicar cualquier tema y lo puedan comentar, bueno, en corto, es más fácil.
Solamente tienen que enviar un correo solicitándolo a atención.mlc@gmail.com, atención.gmail.com. Ya ven, el doctor Omar nos invitó y yo estuve ahí en la sesión de otorrino, siempre súper activo. Además, no le hizo falta señalar que es vicepresidente del Colegio de Otorrino del Estado de Jalisco y, por supuesto, próximo presidente. Yo les quiero agradecer y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en Teoría del Caso. Muchas gracias. La próxima semana, miércoles, también a Masterclass, mismo link. Gracias, doctor Omar, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Buenas noches. Gracias a todos.